Es el tema. Y bueno, hoy toca, doy por entendido que no. Igual si después se arrancan a leer 15 días después y les surge alguna duda de historia clínica o lo que sea, no importa que estemos viendo cualquier otra cosa, lo preguntan. Bien, hoy hacemos tiroides, un poco por encima de los síndromes y semiología de cabeza y cuello, solamente sistema ganglionar. Después van a ver en el libro que el Argente te divide parte por parte de cabeza, de cara y cuello para examinar, pero es medio pesante, medio aburrido, porque habla de ceja y hallazgos en las cejas, y son como cosas muy puntuales, o frente, hallazgos en la frente. Es más fácil cuando lo empecemos a ver desde el otro punto de vista, desde un síndrome, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, una parálisis facial periférica se puede presentar con borramiento de arrugas de la frente, y una parálisis facial central no. Eh, por ejemplo, para darles un... Es más, a mí me resulta mucho más cómodo y más fácil estudiarlo de esa manera a tener que ir y decir, listo, en la ceja puede pasar esto, esto y esto y ver las causas. Porque los pacientes no van a venir porque se les cae la cola de la ceja. Van a venir con todo un síndrome y eso va a ser otro hallazgo u otro signo que ustedes puedan encontrar. Bien, con respecto a tiroides, la anatomía no vamos a hablar nada, que doy por entendido que lo saben. Es una glándula, se compone de dos lóbulos, un istmo, cara anterior de lo que es el componente traqueal. Lo que sí se puede palpar, dependiendo del tamaño de cada uno de la tiroides, se puede palpar bien el istmo y con las distintas maniobras podemos exponer y palpar los lóbulos. El examen físico a grandes rasgos, lo único que va a importar es la inspección y la palpación, pero lo que importa fidedignamente es la palpación en el examen físico. Pero tengan en cuenta que se puede hacer inspección, palpación eh, y auscultación de tiroides. ¿Por qué les digo que es más importante la palpación y no el resto? Con inspección lo único que vamos a ver es un primer pantallazo de cómo tiene el cuello el paciente. Como la glándula tiene dos lóbulos, vamos a ver a lo largo de todo el año que todo lo que sea doble en el cuerpo y sobre todo algo que sea simétrico, siempre vayan a buscar la simetría. O sea, comparen un lado con el otro. A nivel torácico cuando ocultemos los pulmones, a nivel abdominal cuando quieran comparar un flanco, o sea, un hemicolon con el otro. Cuando hagamos examen físico neurológico y tengamos que ver déficit motor o déficit sensitivo, para siempre comparar dónde está el lado mal, el lado que tiene el hallazgo positivo al examen físico, o sea, el lado patológico, compárenlo con el lado sano, siempre. Que eso básicamente es lo que hacemos con la inspección. Ver si hay algún agrandamiento, algún bocio, y si ese bocio es bilateral o es asimétrico. Eh, de todas maneras, el bocio, que es el agrandamiento del componente glandular a nivel de la tiroides, que puede ser único, puede ser múltiple en forma de nódulo o nódulos, o puede ser difuso, o sea que no tenga una masa consolidada, sino que haya un agrandamiento global de la glándula. Tengan en cuenta que en el 80-85% de los casos no se acompaña de patología. El 85% de los casos de bocio o patología nodular de tiroides, los pacientes son eutiroideos, se dice. O sea que no tienen ninguna alteración eutiroideos. Y bueno, yo creo, eutiroideos. No tienen ninguna alteración a nivel funcional. O sea, no van a tener ni un aumento ni una disminución del componente hormonal o de los precursores de las hormonas. Eh, bueno, y con el otro 15-20% es que se separan los pacientes hipo e hipertiroides que tienen bocio. Eh, Bien, una vez que hacen la inspección, salteo a la auscultación para explicarles por qué tampoco la auscultación es tan relevante hoy en día. Cualquier hallazgo que ustedes encuentren a la inspección y palpación de un bocio o un nódulo a nivel tiroideo, después van a pedir exámenes complementarios, de acuerdo al síndrome que traiga el paciente. Los exámenes complementarios que se suelen pedir son exámenes de laboratorio para ver la funcionalidad de la glándula y el eje entre la tiroides, el hipotálamo y la hipófisis, para ver si hay alguna hormona precursora, la tirotrofina, la TSH, está alterada, y obviamente el nivel de hormona tiroidea circulante que tenga el paciente. Eh, ok, porque además, independientemente de los hallazgos de laboratorio, lo que se suele pedir es una ecografía con técnica Doppler para ver la vascularización de la glándula.
Sepan que la tiroides, bueno, ya lo saben, es una glándula muy vascularizada, está irrigada por dos arterias, tiroide superior, tiroide inferior. Puede tener alguna tiroidea media, pero es inconstante, entonces esa la descartamos en el común denominador de los pacientes. Pero es una glándula que está muy vascularizada. Y los nódulos que suelen ser hiperfuncionantes suelen ser bastante vascularizados. Es por eso que para evaluar la vascularidad de la glándula se suele pedir con técnica Doppler la ecografía después. Por eso no es muy relevante ocultarla, porque independientemente del hallazgo que tengamos, vamos a ir a buscar una ecografía después. Eh, si van a encontrar en el libro, para ocultarla, lo que pueden encontrar son soplos. Los soplos es un hallazgo ocultatorio, que lo pueden encontrar en este caso en la tiroides, pero lo podemos encontrar a nivel de válvulas cardíacas, por ejemplo, o en algún que otro soplo específico, por ejemplo, por encima de los derrames pleurales. Eh, pero en el caso de los soplos que son de origen vascular, se producen por el flujo turbulento de la sangre. ¿Sí? Cuando el soplo es muy intenso, ¿sí? Soplo en intensidad 4 en 6, 5 en 6, 6 en 6, se puede sentir lo que se denominan como frémitos. Los frémitos no es más que la expresión palpable de un soplo, y eso es lo que se palpa. O sea, además de hacer las maniobras de palpación para evaluar asimetrías, para evaluar nodularidades, bocio, se palpa también en búsqueda de de si existe o no existe un frémito. Bien, dicho esto, pasamos a la parte importante del examen físico, que es la palpación. Eh, bueno, a ver. Sepan que las principales, lo más común es que la patología tiroidea se dé en mujeres, ¿sí? Por un tema de incidencia, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Eh, pero en los hombres es más frecuente que cuando exista patología tiroidea sea patología de origen maligno. Eh, ¿Qué otro dato? ¿Hasta acá quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿O sigo? Tranqui, profe. Listo, dale, seguimos. Bien, maniobras, palpación. Bueno, la palpación de la tiroides. Si bien las maniobras las van a hacer en el práctico, las mencionamos igual hoy. Tenemos maniobras bimanuales y maniobras monomanuales. Esta es la primera clase que empezamos a ver maniobras. Cuando ustedes tengan que describir una maniobra el día del examen, tienen que describir cómo colocar al paciente, cómo se colocan ustedes, ¿sí? Si se colocan por detrás, si se colocan por delante, si se colocan a la derecha, si se colocan a la izquierda, si el paciente tiene que estar sentado en decúbito dorsal, decúbito ventral, cómo tiene que estar el paciente, y después pasan a explicar si la maniobra es monomanual, bimanual, si ambas manos son activas, si una mano es activa, si una mano es pasiva, y después describen la maniobra, qué es lo que se realiza en la maniobra. Una vez que terminan eh, una vez que terminan de explicar cómo se realiza la maniobra, ahí sí pasamos recién a lo que esperamos encontrar en condiciones normales y los hallazgos que podemos tener. Ok, bueno, tenemos maniobras monomanual, maniobra bimanual. Monomanual es una sola, bimanual son dos. Creo que la monomanual en el Argente no está descrita, pero sí la pueden encontrar en el otro, en el librito de maniobras, creo que está. Bimanuales, tenemos Kerbein y la Hey. A mí personalmente, si en el examen describen todo como les dije, ¿sí? Y no ponen el nombre propio de la maniobra, no me interesa, porque el día de mañana no vamos a aplicarle al paciente que la maniobra se llama maniobra de pirulo y después la hacemos. O sea, si saben cómo hacerla, saben qué es lo que tienen que buscar, qué es lo que tienen que encontrar en condiciones normales, ¿sí? Y qué es lo que pueden llegar a encontrar en condiciones patológicas, suficiente. Ahí ya aprendieron todo. Bien, maniobra de Kerbein. Maniobra de Kerbein es una maniobra bimanual. El paciente se coloca sentado, le pueden solicitar que realice una leve flexión cervical para relajar la musculatura de cuello. Eso le va a permitir a ustedes una palpación mucho más fácil. Y ustedes se colocan por detrás del paciente. Es bimanual. Las dos manos son activas. Los pulgares de ambas manos los tienen que apoyar sobre la apófisis espinosa prominente, que es la apófisis espinosa de la séptima cervical. Apoyan ambos pulgares y hacen como si quisieran ahorcar al paciente. ¿Sí? Lo van a ahorcar. Con los 8 dedos que les quedan libres,
es con los cuales ustedes van a realizar la parte activa de la maniobra. Lo que van a buscar son los lóbulos de la tiroides. Con la mano derecha van a palpar el lóbulo derecho, con la mano izquierda van a palpar el lóbulo izquierdo y van a ir en búsqueda de el tamaño de la glándula, la consistencia de la glándula, si tiene o no tiene alguna irregularidad, algún nódulo, la sensibilidad, si duele o no duele. Y una vez que terminan de palpar todo eso, lo que van a hacer es quedarse con los dedos apoyados sobre ambos lóbulos, ¿está bien? Esperando sentir la existencia de algún frémito, si existe o no existe. Suficiente. Listo. Esa es la maniobra. Segunda maniobra. Tiene la misma funcionalidad que la primera, que es la maniobra del AGI. También es bimanual, eh, pero se realiza por delante del paciente. Después todo lo descripto es lo mismo. Con una mano, lo que van a hacer es tomar la tráquea y la van a desplazar. Supónganse de izquierda a derecha. ¿Sí? Y van a exponer el lóbulo tiroideo derecho. Se va a exponer. En mi caso se ve, no sé si se llega a ver acá, pero esta gomosidad que está acá es la tiroides, ponele. ¿La llegan a ver? Sí, profe. Genial, listo. Eso es lo que ustedes exponen en el examen físico. Una vez que está expuesto, con la otra mano, que va a ser la mano activa de la maniobra, porque la otra lo único que hace, si bien realiza un movimiento, es mantener una posición, con la otra mano, que es la mano activa, con los pulpejos de los dedos van a realizar lo mismo con la maniobra previa. Van a evaluar consistencia, van a evaluar si hay nódulos, irregularidades, la sensibilidad y después la presencia o ausencia de algún frémito. Lo hacen de un lado, después lo repiten del otro. Eh, Esas son las dos maniobras principales. O sea, si les preguntan maniobras de tiroides, tienen que decir sí o sí estas dos. Sí o sí. Después, la tercera, que es la monomanual, tiene la misma funcionalidad y es básicamente igual a la maniobra del AGE, solamente que con una mano. Usan una sola mano, obviamente que la mano es activa. Con el pulgar es que ustedes desplazan la tráquea hacia el lado contralateral y con los otros cuatro dedos es que realizan la misma evaluación que con la maniobra previa. De esta manera. ¿Qué buscamos? Buscamos lo mismo que les mencioné antes. Bien, ok. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren preguntar algo de las maniobras? Ahí en el chat, a ver. ¿Cómo se coloca la persona? ¿Cómo lo colocamos nosotros? Si es mono o bimanual. Si es bimanual, ¿qué mano es activa? ¿Qué mano es pasiva? Si las dos manos son activas o no. Hallazgos normales. En este caso, la glándula tiene una consistencia blanda, gomosa. No suele presentar nodularidades ni irregularidades. Es indolora. Eso sería lo normal, ¿no? Y obviamente acuérdense la simetría, que un lóbulo sea igual que el otro. Y si en caso de que haya hallazgos patológicos o positivos, lo tienen que describir, obviamente, al igual que en la parte de adenopatías, eh, tienen que describir el hallazgo patológico y, bueno, nada, después, de acuerdo al síndrome que traiga el paciente, causas que puedan referirse a esto. Bien, vale la aclaración, ya que estamos justo con tráquea. Con esta maniobra es la maniobra, esto que estoy haciendo ahora, ¿sí? Se lo pueden hacer ustedes y van a sentir un ruido que se denomina crap, ¿sí? Ese crap es normal. ¿Lo sienten? ¿Lo trataron de hacer? Háganlo. Cuando mueven la tráquea de un lado hacia otro, sienten como si fuese un crack, 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 crack. Eso es normal. Eso lo tienen que encontrar y es fisiológico, es un hallazgo fisiológico. Suele desaparecer cuando existe coexistencia de algún tipo de lesión y sobre todo en lesiones de origen que suelen traer malignidad, suele desaparecer el crab laringio. Eh, bien, el crab tiroideo, perdón. Tiroideo no, perdí. Braquial, ahí está. Bueno, a ver. Ok, bien, bla, bla, bla. Ocultación. Esta foto que está sacada del libro está mal, porque en realidad está ocultando la carótida, no está ocultando la tiroides.
Para ocultar la tiroides tendría que pasar el estetoscopio por delante primero, ¿sí? En el istmo, y después ir hacia unos costados, pero sería un poquito más abajo. Ahí está ocultando la carótida el supuesto colega. Eh, Bien, acá les menciona que el soplo es un indicativo de enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es la primer causa de hipertiroidismo que existe, es una causa primaria que se produce por la producción de autoanticuerpos contra el receptor de TSH tiroideo. Ahí se los escribí, esa es la fisiopatología de la enfermedad de Graves. ¿Cómo sé que tiene un soplo? Bien, lo normal cuando vos ocultes la tiroides es que no escuches nada. El hallazgo ocultatorio de este soplo, o sea, de repente vas a empezar a ocultar algo donde no tenés que ocultar nada. Se escucha como un soplido, de esa forma el soplo, y siempre se compara cuando vos vas a ocultar en búsqueda de soplos para ver si los soplos son sistólicos o son diastólicos, tenés que con la otra mano que te quedó libre ir a buscar un pulso central, o sea, un pulso carotidio o un pulso femoral, para ver con qué tiempo del ciclo cardíaco coincide este soplo, si lo encontrás en sístole o si lo encontrás en diástole. Esto en la clase que damos frecuencia cardíaca, veamos pulso, etcétera, se los voy a explicar un poquito más en detalle, pero cada sonido corresponde con un cierre de válvulas, ¿sí? Auriculoventricular o sigmoideas, y entre ruido y ruido es que van a aparecer los soplos, ¿sí? Dependiendo de en qué momento aparezca, va a ser un soplo sistólico o un soplo diastólico. Pero en condiciones normales no tenés que ocultar nada sobre la tiroides. Ok. Bien. A ver, como les dije, síndrome de disfunción tiroidea. A ver, que primero tenemos síndrome hipotiroideo. El hipotiroidismo o síndrome hipotiroideo es un síndrome que se origina por una disminución en la circulación o en la producción de hormona tiroidea. La principal causa de todas es primaria, o sea que no tengo una causa secundaria que lo produzca. Lo más normal de encontrar en nuestro medio es lo que se denomina como hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo subclínico, que son pacientes oligosintomáticos, o sea que tienen muy poquitos síntomas, o asintomáticos, pero con laboratorio, pero con laboratorio eh, con hallazgos patológicos, que en este caso lo que suelen tener son valores normales o al límite de la inferioridad de las hormonas tiroideas, pero con un aumento de la TSH. La TSH, obviamente, ustedes se acuerdan de fisio que hay un eje que se regula, dependiendo si aumentan, disminuyen las hormonas, esto tiene el feedback y la autorregulación a nivel central. Eh, como el hipotiroidismo, la principal causa es primaria y es propia de la glándula, el eje está normal. Entonces, como el eje está sano, la primera respuesta que se origina es un aumento de producción de TSH. Entonces, cuando ustedes dosan TSH y hormonas tiroideas, la TSH da elevada y las hormonas tiroideas dan normales o en el límite de la inferioridad. Eso se denomina hipotiroidismo subclínico. Bien. Como les dije, es más frecuente en el sexo femenino, la causa suele ser primaria, eh, pueden tener causas, puede ser congénita, puede ser adquirido el hipotiroidismo. Después, el déficit de yodo no es una causa que sea tan frecuente ahora porque hace ya varios años, por no decir décadas, es que se agrega yodo a la sal de mesa, entonces ya no, esto no pasa, pero antes era mucho más común. Cirugía con ablación de tiroides, a veces cirugías de cabeza, bueno, cirugías de cuello, suelen traer como complicaciones secundarias hipotiroidismos en conjunto de hipoparatiroidismos. ¿Sí? Las glándulas hipoparatiroidismos. Eh, las glándulas paratiroides, que son cuatro, son muy chiquititas y a veces cuando se realizan estos eventos quirúrgicos se las llevan puesta y esto trae consigo un hipoparatiroidismo asociado. Es más frecuente el hipoparatiroidismo que el hipotiroidismo secundario a una cirugía. Después, la enfermedad de Hashimoto suele ser
la tiroides de Hashimoto suele generar hipotiroidismo, pero puede cursar con episodios de hipertiroidismo en lo que se denomina como Hashimotoxicosis, que no, son crisis de tiroides que también la pueden encontrar como tormentas tiroides en las cuales hay es como si fuese un estallido y de repente hay mucha hormona tiroidea circulante y esto genera un síndrome hipertiroideo agudo. Bueno, pueden ser alteraciones a nivel central, que haya un déficit de TSH, un déficit o falta de producción de TRH. Esto puede ser, a ver, si bien la patología secundaria puede ser primaria a nivel central, puede ser por una LOE, por una lesión ocupante de espacio que por compresión termine generando el síndrome, o por lesiones infiltrativas, pueden ser por eh, sangrados, ACV isquémico que justo afecten el vaso que irrigue a la región correspondiente. Eh, Bien, ¿qué más? Bueno, pacientes que están en tratamiento, que abandonan el tratamiento, obviamente digenesia tiroides a causas congénita, amiloidosis hipofisaria. La amiloidosis es una enfermedad que se produce por depósito de sustancia amiloide, se llama. En Pato la van a ver. Si no la vieron, ya ni idea. Pero bueno, por Ah, depósito, sí, profe. ¿ya la empezaron a ver? Ok, bien. Bien, igual Macías toma lo grande, así que tampoco se vuelvan locos. Em, por depósito de sustancia amiloide. Sí, eso es una sustancia de origen de componente proteico. Se deposita en la glándula y genera una disfuncionalidad corta. No hay mucho más vuelta que eso. Como les dije, por lesiones ocupantes de espacio, o sea, tumores hipofisarios, cirugía hipofisaria, lo mismo que pasaría con la cirugía a nivel de la tiroides, es lo mismo, y lo mismo la radioterapia. Eh, Porque, por ejemplo, hay tumores, ¿sí? Que suelen afectar la hipófisis, ¿está bien? Y que por compresión pueden generar distintos tipos de síndrome. A veces son síndromes hormonales bastante floridos, que suelen afectar no solo un eje, sino que más de un eje. A veces afectan uno solo, a veces directamente no generan síndromes endocrinos, pero bueno, tengan en cuenta que los tumores, las cirugías para retirar esos tumores también pueden generar estos síndromes y mismo la radioterapia, porque como efecto secundario del tratamiento se puede quedar con un hipotiroidismo secundario. Bien. Bueno, esto es más o menos cómo se puede presentar el paciente. Tengan en cuenta que la parte izquierda del cuadro es lo normal, lo frecuente, lo que suele pasar primero en los pacientes que tienen un déficit de hormona tiroidea. Lo que pasa en el lado derecho del cuadro es más, le tenés que dar tiempo al cuerpo para que lo produzca, para que lo genere o para que se manifieste de esa forma. Y son pacientes que suelen debutar de grandes, de adultos mayores, de adultos, de ancianos con un síndrome hipotiroideo o pacientes que están maltratados, están mal controlados o directamente no se tratan. Eh, o sea, de un día para el otro no te va a crecer la lengua, no vas a tener macroglosia. De un día para el otro no vas a empezar a producir rodetes miotónicos. De un día para el otro no vas a tener reflejos lentos. Pero sí es más fácil que arranques con astenia, o sea, con cansancio, con dolores a nivel muscular, que son pacientes que suelen tener una tendencia aumentada a ganar de peso, no hace falta que tengan un superávit calórico muy alto para empezar. O sea, con un leve superávit calórico o con un consumo calórico normal en el día tienden a aumentar de peso. Es más frecuente que lo que son piel y faneras tengan fragilidad, ya sea a nivel de pelo, uñas, em, suelen tener pérdida de cola de las cejas, por ejemplo, o el pelo del cuero cabelludo se les suele estar quebradizo. La pérdida de cola de las cejas, pérdida de cola de las cejas, tiene diferentes causas. ¿Se acuerdan? ¿La leyeron? Diagnósticos diferenciales de eso, ya que estamos, vemos un poquito de cabeza de cuello. ¿Saben? Ya les dije una que es hipotiroidismo, no vale que la pongan. Sífilis puede ser. Sífilis puede ser una, muy bien, ¿y qué otra más? Que no está en el argento. Los cagué.
lepra en la otra. ¿Bien? Esos en casos en los cuales la pérdida de vello es localizada y suele localizarse a nivel de la cola, de las cejas. Después tenemos otras causas que suelen generar pérdida de la totalidad o de manera difusa del vello a nivel de la ceja, que es secundario a radioterapia, eh, secundario a quimioterapia, ¿y qué otra causa más? ¿Qué se ocurre? Tricotilomanía, la gente que se arranca el pelo. ¿No? Bien. Bueno, ¿qué más? Sí, somnolencia va de la misma, o sea, esto es un síndrome de fatiga, ¿no? Un paciente que duerme 8 o 9 horas, se levanta todo el día cansado, no tiene ganas de hacer nada, ya llega la tarde y tiene sueño de vuelta, pero puede también tener trastornos en la conciliación del sueño, suele tener intolerancia al frío, porque acuérdense que las hormonas tiroideas participan mucho en lo que es la producción de calor. eh, y después pueden tener trastornos a nivel del aparato sexual, ya sea masculino o sea femenino. En los masculinos es frecuente que tengan trastornos eréctiles y en las mujeres trastornos del sangrado o de la fertilidad. Cuando se habla de trastornos del sangrado, esos términos que el término hipermenorrea, metrorragia, dismenorragia, si bien lo pueden seguir encontrando en estos tipos de libros, en las últimas guías ya no se utilizan más estos términos tan en desuso, y se utiliza el término como sangrado uterino anómalo. Ahí les puse las siglas, es SUA, sangrado uterino anómalo, a cualquier tipo de sangrado, ya sea en cantidad o en tiempo que no esté relacionado con el ciclo menstrual o que lo altere. Eh, y bueno, después tenemos amenorrea, que es la falta de sangrado. Entonces son pacientes que suelen consultar por trastornos del ciclo, ¿no? Bien. Después, en el caso de los signos que les mencioné que era un poquito más tarde, o que demoran un poquito más de tiempo. Los reflejos son lentos. ¿Los reflejos qué reflejos? Reflejos osteotendinosos, los ROT, son lentos. Cuando ustedes percuten o van en búsqueda de este reflejo a nivel de un tendón, supónganse un reflejo tricipital o un reflejo rotuliano, tardan más tiempo en generar la respuesta al paciente, ¿sí? Porque está lentificada la vía refleja, y cuando tiene una respuesta, la respuesta de movimiento es lenta. Son en los dos componentes. Pero ese es el nombre, reflejo lento, no tiene otro sinónimo. En los pacientes que son hipertiroideos tienen reflejos vivos. Lo que está en el libro que dice hiperreflexia está mal, ¿sí? No es que yo estoy contradiciendo el libro porque estoy loco de la cabeza, sino que son pacientes que tienen reflejos exaltados, también lo pueden encontrar, que responden mucho más rápido a la respuesta y cuando cuando responden de una manera exagerada. Para poder hablar de que un paciente tiene hiperreflexia, esto no lo tienen que saber ahora, pero se los menciono para que me crean de lo que les estoy diciendo y no estoy contradiciendo al libro, para que un reflejo se denomine o se catalogue, ¿sí? Con hiperreflexia, además de tener una exacerbación de la respuesta motora, se lo estoy escribiendo, ¿eh? Tiene que cumplir con otras dos características. Esperen que control X. Para decir que tiene hiperreflexia, tiene que cumplir con tres características: exacerbación de la respuesta motora, aumento del área de difusión. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes para obtener un reflejo van a ver que tienen que percutir un tendón en determinada región. Si yo quiero obtener el reflejo rotuliano, que es el que todos conocen, cuando se percute el tendón rotuliano, tengo que percutir el tendón rotuliano. ¿Sí? Eh, este aumento del área de difusión o aumento del área receptiva, o área receptiva, hace que cuando yo percuto un área periférica al área que normalmente debe recibir el área receptora, el área que recibe el impulso, obtengo el reflejo igual. ¿Sí? Y lo otro es la policinesia o reflejo poliquinético. Ahí les puse las tres características de hiperreflexia. No se las van a preguntar en esta era. La era que viene sí. Un reflejo poliquinético es un reflejo que yo estimulo una vez y me da varias respuestas. O sea, yo le hago un estímulo a nivel del tendón rotuliano y el paciente patea 3, 4, 5 veces.
Ok, bien, eso de reflejos lentos. Rodete miotónico. Rodete miotónico es una respuesta de contracción muscular de un grupo determinado, que es el grupo que yo estimulo, luego de un pellizco. O sea, yo pellizco el grupo de musculatura anterior del antebrazo y cuando lo suelto se ve una contracción localizada de posterior al estímulo. Nada más que eso. Eh, bien, la macroglosia es el aumento del tamaño de la lengua. La lengua suele crecer tanto que se suele apoyar sobre todo el componente dentario y se suele ver la impresión de los dientes o la marca que dejan, ¿no? Y después, bradicardia y hipertensión arterial es más raro, lo pueden encontrar en lo que se denomina como coma mixedematoso, que es una emergencia tiroidea. Son pacientes que suelen presentar un estado de estar en coma, están intubados, pero suelen presentar bradicardia con hipertensión, y si eso empeora y evoluciona a hipotensión, shock, y bueno, es bien. La fascie del hipotiroideo, pérdida de cola de las cejas, cara botagada, como si fuese de cansancio, pueden tener un poco de tosis palpebral bilateral, eh, bien, aumento de peso, cara un poco redondeada, ruboridad, un poco de rubor a nivel, eh, ¿cómo se llama? Del macizo facial, o mucho más que eso. Bien, la macroglosia, listo. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Sigo? Voy muy rápido, voy muy lento. ¿Qué fachamos? Estos pacientes con hipotiroidismo controlada, la macroglosia es reversible. No lo sé. Vamos, lo voy a anotar, lo voy a buscar. Espera que lo anoto. Así te lo traigo para la clase que viene. Pero haceme acordar la clase que viene, porque si no me olvido. Eh, sí, Loana. ¿Me haces acordar? Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? Sigo. Bien, síndrome hipertiroideo. Un síndrome que se produce por un aumento de hormona circulante o aumento en la producción de las hormonas tiroideas. Hasta ahí lo mismo. Eh, Acuérdense que la principal causa es la enfermedad de Graves, la fisiopatología ya se las dije, autoanticuerpos contra el receptor de TSH tiroideo, esa es la principal causa. Después tienen causas secundarias, que son el 10-15% de las causas. En algunos casos acompañan de nodularidades, a veces son múltiples, a veces son simples, o sea, es una sola. De esta manera tenemos diferentes causas. Uno es el bocio multinodular tóxico, ¿sí? Como le dice su nombre, multinodular, tiene muchos nódulos, muchos suelen ser funcionantes, aunque uno de todos ellos suele ser el de mayor captación y por tanto el de mayor funcionalidad. Eh, Después tenemos el adenoma tóxico de tiroides, que es uno solo, como por ejemplo esta imagen figurativa está acá, ¿sí? Eh, ok. Después, aparte de... Esas son las principales causas. Después tenemos tiroiditis de Kerbein. eh, es una tiroiditis subaguda. Cualquier neoplasia, ¿sí? Neoplasia de tiroides. Como neoplasia, como neoplasia primaria de tiroides, como metástasis a nivel de la tiroides o como síndrome paraneoplásico. Los síndromes paraneoplásicos, no sé si ya lo vieron en pato, son síndromes que se producen en contexto de una neoplasia, secundarios a la neoplasia, porque el mismo cáncer suele producir o liberar determinada cantidad determinado tipo de sustancias, hormonas al torrente sanguíneo, y suelen generar distintos síndromes. Pueden generar hiponatremia, pueden generar hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, eh, un síndrome acromegálico, un síndrome de Eaton-Lambert, que es una miastenia grave y secundaria, un cáncer, hay un montón. Hipocalemia, hipercalemia, lo que sea. Bueno, como síndrome paraneoplásico también pueden producirse un hipertiroidismo. Obviamente que el aumento de hormona tiroidea puede ser endógena como puede ser exógena.
Otra causa es la tirotoxicosis facticia, que es la persona que ingiere hormona tiroidea de forma exógena. Bien, ¿qué otras causas? Bueno, como les mencioné antes, acá la Hashimoto-tirotoxicosis lo mismo. Si bien el Hashimoto suele cruzar con hipotiroidismo, tiene estas crisis, o puede tener estas crisis. Bien, metástasis, paraneoplásico, bueno, que más o menos vimos todos. Por drogas, lo más frecuente es amiodarona. Bien, listo, ya lo vimos. Ok, manifestaciones clínicas. Vamos a ver, creo que acá pone otro. Sí, listo, acá está el cuadro. Eh, Son pacientes que, desde un punto de vista eh, actitudinal o psiquiátrico, si queremos ya ponerlo de ese punto de vista, son pacientes que suelen estar ansiosos, apurados o nerviosos todo el tiempo, ¿sí? Tienen tendencia a perder peso o un poco de dificultad para ganarlo. Eh, Suelen ser verborrágicos, son pacientes que tienen una intolerancia al calor, ¿sí? Como dijimos que los hipotiroides tienen intolerancia al frío, los hipertiroides tienen intolerancia al calor, entonces suelen transpirar fácil, suelen tener la piel húmeda, la piel caliente. Eh, ¿Qué más? A ver. Pueden también tener caída de cabello. A nivel de vello se altera en los dos síndromes, sea hipertiroideo. El tema de la taquicardia y de las arritmias es un poco más raro. Pueden debutar de esa manera, más que nada en la adultez o ancianos que nunca se diagnosticaron hipertiroideos y debutan, supónganse, con una arritmia. Dentro de las arritmias más frecuentes tenemos taquicardias de las que produce el hipertiroidismo, ¿no? Taquicardia sinusal, extrasístoles y una FA, una fibrilación auricular, ¿sí? La fibrilación auricular suele ser de alta respuesta, o sea que se acompaña de taquicardia, de una taquicardia eh, ventricular, obviamente. Bien, ¿qué más? Bueno, suelen tener reflejos vivos, como les mencioné antes, pero en el libro van a hablar que tiene hiperreflexia, pero son reflejos vivos. Vuelvo a insistir con lo mismo. Bueno, acá Mateo se los puso bien, rápidos y vivos. Si tienen las ganas de sacarse la duda, van al Fustinoni, que es el libro que les pasé la primera clase de neurosimiología, van a la parte de reflejos y ahí está explicado. Bien, lo mismo pueden tener trastornos a nivel del aparato reproductor, tanto los hombres como las mujeres, son básicamente los mismos. Bien, nada, ok. Pueden tener bocio. No siempre está presente, obviamente, como les dije además, que el 85% de los bocios son eutiroideos. Bueno, trastornos a nivel lo mismo de piel y fanera suelen tener trastornos los dos, tanto hiper como hipotiroides. Ok, semiología, a ver, para el parcial uno tiene que saber todas las causas, no solamente unas cuantas. Nada, a ver, lo importante es que sepan las principales, ¿sí? No se vayan sin saber ningún tipo de causa, eh, pero sépanse por lo menos las principales tres. Las tres, cuatro de mayor frecuencia de cada síndrome las tienen que saber, ¿sí? Ok, semiología de cabeza y cuello. Lo que solamente le pusieron acá en el Power es a nivel sistema de ganglios. ¿Por qué se da mixedema? La fisiopatología de por qué se da no la recuerdo. Va a tener que buscarla al libro. La voy a anotar igual. Ahí está. Mixedema. Fisiopatología. O al libro de Pato. Cabeza y cuello. Bien. Esto se colgó. Ok, bueno, ganglios tenemos en todo el cuerpo, ¿sí? Los pueden encontrar en cualquier parte. Es normal no encontrarlos, de todas maneras, en gente que es delgada o gente que tiene los ganglios de determinado tamaño de condiciones fisiológicas, lo pueden palpar, sí, a mí se me sienten. Eh, ok, tienen que saber dónde, vamos a una foto, perfecto, dónde están ubicados los ganglios para saber dónde que hay que ir a buscarlos
y cómo tienen que encontrarlos en condiciones normales y cómo los tienen que encontrar cuando son patológicos. Y dentro de los hallazgos de los ganglios patológicos, cuáles tienen características de benignidad y cuáles tienen características de malignidad, para solicitar tal o cual estudio complementario después. Bien, tenemos ganglios preauriculares, retroauriculares o mastoideos. Los occipitales están por encima y por debajo de lo que se denomina la prominencia occipital. Se la pueden tocar, está justo en línea media de la nuca, sí, de la nuca del cráneo, ¿no? Línea media, la pueden ver ahí. Después tenemos maxilares, mandibular, cervicales anteriores, que pueden ser superficiales y profundos, que a simple palpación capaz no se dan cuenta cuál es, no damos cuenta cuál es superficial o profundo. Cervicales posteriores, que están en también línea media a ambos costados de la columna cervical, y supraclaviculares, izquierdos y derechos. Ok. En condiciones normales puede ser que no lo encuentren o puede ser que los encuentren. Si los encuentran, tienen que ser ganglios menores de un centímetro, blandos, móviles. O sea que cuando ustedes lo tratan cuando decimos móviles es cuando ustedes lo tratan de comprimir al ganglio, el ganglio se les escapa del dedo. ¿Sí? Si ustedes comprimen la punta derecha, se va para la izquierda. ¿Sí? Se les escapa del dedo y no lo pueden mantener en una posición. Que sean, bueno, menor de un centímetro, blandos, móviles, que no estén adheridos a planos profundos. Eso va de la mano de la movilidad y que sean indoloros. Indoloros, perfecto. Después, hacemos una limita. Eh, Después tenemos los casos en los cuales hay ganglios que son patológicos. Van a encontrar ganglios de origen inflamatorio o ganglios con un componente de malignidad o neoplásicos, ¿no? ¿Qué características tiene uno? ¿Qué características tiene otro? El ganglio a nivel inflamatorio suelen medir menos de 2 centímetros, suelen doler, son dolorosos, pero conservan movilidad conservada y por lo tanto no están adheridos a planos profundos. Pueden tener también cambios a nivel local, a nivel de piel. Pueden tener cambios inflamatorios, o sea que haya rubor, calor y dolor. Bueno, ya le dije dolor, pero bueno, lo volvemos a mencionar. Eso es un ganglio inflamatorio, ¿sí? Un ganglio inflamatorio es de lo más común que ustedes van a encontrar, que lo pueden encontrar en cualquier patología infecciosa, ya sea viral, bacteriana, o mismo los ganglios que son secundarios, que son inflamatorios reactivos por algún tipo de medicación puntual que sea local, también suelen doler y suelen tener estas características. Eh, Después tenemos los otros que son los ganglios que suelen tener un componente de malignidad o que tienen que hacernos sospechar a nosotros un componente de malignidad, que suelen ser ganglios mayores de 3 o 4 centímetros, que no duelen, son indoloros, suelen estar adheridos a planos profundos y por lo tanto disminución de su movilidad o inmóviles, pueden ser directamente inmóviles los ganglios. Eh, Perfecto. El tamaño, sensibilidad, adhesión a planos profundos, movilidad. eh, Bien, esas son más o menos las características. Independientemente de, obviamente no va, o sea, pueden ser que la única manifestación por la cual se presente el paciente sea por adenopatías, ¿está bien? Porque no sé, se haya encontrado adenopatías cuello supraclaviculares inguinales, ¿sí? Tengo un síndrome de poliadenopatías, o puede estar asociado obviamente a un síndrome, ¿sí? Eh, un síndrome febril, a un síndrome duros también, sí, me olvidé de eso, la dureza. Los que son de origen neoplásico suelen ser duros o duropétreo. Cuando se habla de duropétreo, se habla tipo como si fuese una piedra, una piedrita. Eh, Bien. O también pueden estar acompañados de algún tipo de síndrome, como les digo. Ok, de acuerdo a la sospecha que ustedes tengan después del examen físico, es el estudio complementario que le van a solicitar, ¿no? Si suelen tener componentes de malignidad, se suele pedir la PAF, la punción con aguja fina, o directamente un
con alguna aguja más gruesa eh, o una biopsia. Todo lo mismo. Se manda y listo. Ok, ¿qué más? Bueno, tienen que saber además de la localización y de las características de los ganglios que les mencioné, por qué es que se pueden inflamar tal o cual componente ganglionar. No es lo mismo que se inflame un retroauricular a que se inflame un submentoniano. No se inflaman por las mismas causas porque eh, el sistema linfático, sí, de acuerdo a dónde a dónde traiga el contenido, desemboca, sí, en tal o cual ganglio. Uy, casi me hago mierda. Los retroauriculares, creo que está acá abajo, pero los retroauriculares suelen inflamarse en rubiola. Ah, díganme ustedes, ¿ah? Yo ya más o menos me acordé de tres, cuatro cosas, pero díganme ustedes. Así vamos con un ida y vuelta. ¿Por qué causas pueden haber adenopatías retroauriculares o mastoides? Otitis externa. Otitis, bien, sí, ¿qué más? Externo. Si la otitis externa lo produce, la otitis media, ¿qué les parece? Que también. No sé, otitis externa, otitis media. ¿Qué otra cosa? La rubiola es otra causa, ¿sí? Y cualquier circunstancia que irrite el cuero cabelludo, ¿sí? A nivel local, puede generar una adenopatía, ¿sí? Una simple adenopatía retroauricular. Ya sea porque el paciente tiene una pediculosis y se rasca, se lastima, y eso genera una adenopatía local, una adenopatía satélite localizada, como que él utiliza algún tipo de medicación tópica, supónganse, eh, algún irritante, algún inmunomodulador que se lo coloque sobre la piel del cuero cabelludo, y eso, como suele generar efectos adversos, se irrita, genera lesiones a nivel de piel, ampolla, etcétera, suele generar adenopatías también localizadas, o mismo si cualquiera de nosotros tenemos alergia para, no sé, un shampoo, un acondicionador, algún producto de pelo, también puede hacer adenopatías. Eh, Bien, lo mismo pasa con el occipital, básicamente lo mismo. Después, preauricular, cualquier patología de oído, patología de parótida, los maxilares y mandibulares. Pueden ser, bueno, cualquiera tuvo un cuadro de vía superior, una faringitis, un cuadro respiratorio, ¿está bien? Eso le puede generar adenopatías a nivel maxilar o mandibular, cualquier procedimiento, cualquier infección odontológica también lo puede generar, alguna adenopatía localizada, sobre todo a nivel submentoniano. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, dentro de los supraclaviculares van a leer que uno muy importante es el ganglio, se llama ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow es una adenopatía supraclavicular izquierda, adenopatía supraclavicular izquierda, eh, que es producto de una metástasis de un tumor del tracto gastrointestinal, ¿sí? Tumores de colon suelen ser, o de estómago o colon, es lo más frecuente, suelen generar adenopatías a nivel periférico. Una de ellas es el ganglio de Virchow en supraclavicular izquierdo. Pueden generar otras. Eh, ¿Qué más? Bueno, esto más o menos lo que dijimos. Localización, tamaño, forma, los bordes. Si los bordes son, eso es otra cosa que no les puse. Los bordes, si los bordes son redondeados, son bien delimitados, o son bordes irregulares, lo mismo. O sea, obviamente el redondeado, bien delimitado, es que tiene características de benignidad, y el que es de bordes irregulares es el que no. Eh, ok, bien, esto después charlamos todo, más o menos.
La maniobra para poder palpar para poder palpar las adenopatías, es una maniobra bidigital o con un solo dedo lo pueden hacer, pero lo más cómodo es hacerla bidigital para también, o sea, para ustedes sentir con los bordes externos de los dedos como con la brecha que queda entre dedo y dedo. Eh, Bidigital con los pulpejos de los dedos y realizando movimientos semicirculares. De un lado, a favor de las agujas del reloj, en contra de las agujas del reloj. Listo. Al igual que las maniobras de tiroides, a veces si van a examinar cuello, es más fácil si le piden al paciente que incline un poco hacia adelante, que haga una flexión cervical, lo mismo para relajar la musculatura, porque, bueno, por ejemplo, los cervicales anteriores capaz no, los tapa el esternocleidomastoideo muchas veces. Entonces, es más fácil si ustedes lo relajan para poder introducir más los dedos. Bien, esas son las técnicas, lo mismo, Sarasa. Listo. Ah, y acá están las causas. Bien, bueno. Suboccipital, pediculosis, infección de cuero cabelludo. Lo mismo el retroauricular, es exactamente lo mismo. Rubiola, ¿sí? Eh, Submentoniano, submaxilar. Infecciones a nivel odontológico, sí, genial. Pero también pueden ser por cuadros de vera superior. ¿Sí? Faringitis, faringoamigdalitis, ya sea viral o bacteriana, abscesos periamigdalinos, te van a generar una adenopatía suele generarla unilateral del mismo lado del absceso. Eh, para la clase que viene, me voy a anotar, se los traigo, tengo una foto de un paciente, lo mismo, que vino con un absceso periamigdalino y tenía una adenopatía así, acá, un huevo así grande. Bien rojo, casi que parecía que iba a supurar, bien rojo, caliente, con características inflamatorias que son las mismas características que charlamos antes. Eh, Bien, bueno. Bueno, esto de las supraclaviculares es más o menos lo que dijimos. El izquierdo, que es de neoplasia de abdomen, es el de Virchow. El derecho también puede ser un... Bueno, eso se lo pueden confundir con un tumor de vértice que aumente de tamaño y estén palpando el tumor de vértice, o mismo por metástasis a nivel ganglionar. Eh, ah, bueno, bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo?